El pasado año 2013, de cada 100 megavatios que se generaron en España, de cada 100 megavatios hora, 42 lo fueron por energías renovables, cogeneración y biomasa. Por tanto, desde ese punto de vista, sepamos que las cosas se han hecho bien y se están haciendo bien. Pero cuando hablamos de sostenibilidad de un modelo energético no podemos hablar solo de la parte de sostenibilidad medioambiental. También será importante saber si es sostenible en términos económicos, financieros, y cuál es la repercusión y el impacto directo que ese sistema tiene en términos de renta disponible para los ciudadanos, familias, factura eléctrica, y qué impacto tiene en términos de competitividad para la industria. Y ahí también teníamos un problema. Ya no solo es el problema, ahora diré algo sobre el mismo, del creciente desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico, eso que se ha conocido como déficit de tarifa, es una realidad en España. Es que además, aparte de eso, los precios de la energía eléctrica en España no dejaron de aumentar desde el año 2004 al año 2012 y lo hicieron en un porcentaje acumulado del 67%, un 6,9% de promedio anual, insostenible para las economías domésticas, insostenible para la industria. Y por ello también, otro de los objetivos de esta reforma ha ido encaminado a disminuir ese creciente desfase entre ingresos y costes del sistema, pero también a estabilizar en primer lugar y disminuir después los precios de la energía. Y eso se ha hecho dentro de un proceso global de reformas en España, adoptando medidas que el Gobierno sabe, particularmente quien les habla, que no han sido del agrado de los operadores. No han sido del agrado porque una parte importante de estas medidas han ido orientadas a disminuir los costes regulados del sistema. Pero lo que son costes regulados del sistema para los consumidores, lo que son costes regulados del sistema para las industrias, son ingresos regulados del sistema para los operadores. Y es normal que cuando disminuyen los sistemas de retribución de esos costes regulados, al final lo que se está haciendo es disminuyendo también los ingresos vía retribución de los operadores del sistema. Por tanto, entiende perfectamente el Gobierno que este tipo de medidas no hayan gustado a los operadores. Pero la pregunta es, ¿había otra alternativa? Hace 3 años, en medio del conjunto de desequilibrios macroeconómicos que tenía entonces España, podíamos plantearnos, por ejemplo, un incremento en los peajes del sector eléctrico cercano al 80%, del que derivara un incremento en el precio de la energía eléctrica del 40%, ¿eso podíamos permitirnoslo? Absolutamente no. ¿Es una reforma cómoda? Desde luego que no. Pero era una reforma necesaria y, si me permiten, yo les diría que imprescindible. ¿Cuáles son los resultados de ese conjunto de medidas? Pues bien, en términos de precios, en el año 2013, en España, fuente Instituto Nacional de Estadística, los precios de la energía eléctrica han tenido una disminución superior a un 3%. En lo que llevamos de año 2014, periodo enero a septiembre, si consideramos solamente el coste de la energía, sin incluir lo que son los costes regulados del sistema, lo que es la energía, a enero-septiembre ha habido una disminución del 4,9% en comparación al mismo periodo del año anterior. Si incluimos la tarifa en su conjunto y, por tanto, también el porcentaje que dentro de la misma tienen los costes regulados del sistema, esa reducción ha sido superior al 6%. Este año, lo normal es que el precio de la energía eléctrica en España disminuya en un porcentaje superior al que ya disminuyó en el año 2013. ¿Está todo hecho? No. ¿Vamos en la buena dirección? Creemos que por los resultados vamos en la buena dirección. No solo en términos de estabilidad y disminución
de precios de la energía eléctrica, sino también, acaso tan importante como lo anterior, en términos de control del déficit estructural que anualmente arrojaba el sector y que para el año 2013 estaba previsto en 10.500 millones de euros adicionales a los 27.000 ya acumulados, y que en cambio para el año 2013 fue de 3.200 millones de euros, y para este año el Gobierno y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo estima que muy probablemente estará en equilibrio por primera vez después de muchos años. Por tanto, le damos toda la importancia a la corrección de estos desequilibrios en el sector de la energía en general y particularmente en el sector de la energía eléctrica, y los resultados lo informan al Gobierno de que la hoja de ruta que hemos elegido es la hoja de ruta adecuada y que por ello tenemos que persistir en este proceso reformista. El pasado viernes fue aprobado por parte del Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos para el año 2015. Unos presupuestos que apuntan un crecimiento de la economía del 2%. Este año la previsión del Gobierno es que cerremos con el 1,3%. Y es verdad que tenemos que tener en cuenta que España está fundamentalmente en un entorno europeo y que no es neutral lo que ocurra en Europa en general y particularmente en la zona del euro respecto a lo que ocurra en España. Ahora bien, si uno observa cuál ha sido la evolución de la actividad económica a lo largo de los últimos 12 meses en España, cómo se ha ido invirtiendo la tendencia de una recesión, de una caída durante 9 trimestres consecutivos, en primero, un crecimiento débil, pero crecimiento, en el tercer trimestre del año 2013, 0,1%, 0,2% en el cuarto trimestre, 0,4% en el primer trimestre de este año, 0,6% en el segundo. Desde luego, da la impresión que las cosas ciertamente han empezado a cambiar. A un ritmo lento, es verdad, pero con una particularidad, y es que con estas tasas de crecimiento ahora se crea empleo neto en España. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un marco laboral, también fruto de una reforma que permite que con tasas de crecimiento del entorno del 1% se cree empleo neto en España. Esta mañana hemos conocido las cifras del paro registrado correspondientes al mes de noviembre, al mes de septiembre. Hay 19.700 personas más en paro, casi 20.000. Nunca el aumento del paro puede ser ni es una buena noticia, y por tanto esta tampoco, en términos absolutos, no es una buena noticia. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta, se ha comentado también aquí con anterioridad, que si uno observa el comportamiento del mes de septiembre durante los últimos 6 años, el promedio de aumento del paro, el promedio en los 6 años, cada mes de septiembre ha sido de 70.000 personas, 20.000 en este. Bien, no es una buena noticia, pero desde luego en términos de tendencia mejora. La buena noticia es que en términos desestacionalizados, durante el mes de septiembre hay un aumento del empleo de 33.000 personas. Y si consideramos el último año, hay un aumento de 275.000 personas que antes no trabajaban y ahora están trabajando. Y uno de los sectores donde aumenta el empleo es justamente el sector industrial. Bien, esto no supone echar las campanas al vuelo, porque no se puede echar las campanas al vuelo en ninguna economía que tenga todavía un 23% de desempleo. Pero sí nos sirve para algo. Nos sirve para saber que la hoja de ruta que hemos trazado, de acuerdo a los indicadores que vamos conociendo, más consumo, más inversión, más exportación, más importaciones, porque eso también viene de la mayor capacidad del consumo, más crecimiento en definitiva, eso viene dado por el conjunto de reformas que se han venido haciendo. Y por tanto, la moraleja, si me permiten, no puede ser otra
que la persistencia en el proceso reformista que se ha iniciado a principios de esta legislatura. Y desde luego el Gobierno siempre estará, lo decía el consejero Puig, por la concertación, por llegar a grandes acuerdos, porque si algo demuestra la historia de España, también la historia de Cataluña, es que la vía del consenso, del acuerdo y de la concertación nos lleva a todos lados. El no acuerdo, la no concertación, no nos lleva a ninguno. Por tanto, mi deseo y mi convencimiento es que sigamos por ese camino de la concertación. Enhorabuena a todos